Estudio bíblico, identificación, unidos a Cristo para considerarnos muertos al pecado y vivir en la semejanza de su resurrección, la consagración parte 3. Vayamos a Romanos capítulo 6 versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6 versículo 11. Notemos que Pablo comienza el versículo 11 con la palabra así también vosotros. Debido a que estas cosas son absolutamente ciertas de Jesús, asimismo, debemos considerar creer que nosotros también estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la identificación del creyente. Cualquier cosa que sea verdad de él, debemos creer que también es verdad de nosotros. Este es realmente el corazón de la lucha en el asunto de nuestro caminar, de tener nuestro fruto para la santificación. Es imposible mantenernos en la fe de nuestra co-crucifixión al mirar nuestra condición en vez de nuestra posición celestial unida a Cristo y seguir con nuestras propias fuerzas. No podemos, hay que renunciar a nosotros mismos y depender en la verdad posicional de nuestra muerte. Al yo cuando Cristo nos co-crucificó con él, creamos que compartimos la muerte de Cristo al pecado y que estamos vivos para Dios en Cristo. No hay forma de establecer nuestras almas a lo largo de ninguna otra línea. Regresar de la fe pura de que morimos con Cristo y ahora estamos vivos para Dios en él, porque retrocediendo de la fe, a nuestras fuerzas débiles para suprimir los deseos de la carne. Sustituyendo la fe del Espíritu por nuestras capacidades o estrategias humanas para educar a la carne es regresar a qué? A la lucha agotadora y desesperada. Pablo nos dice en Romanos, capítulo 7, que una vez pasó tratando de hacer que su carne obedeciera a Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7 versículos 18 al 21. O bien volver a gemir ante Dios, rogándole que nos dé una liberación personal. Y todo el tiempo Dios está diciendo, comillas, la palabra de la cruz es el poder de Dios, es la palabra de Dios en cuanto a lo que se hizo allí y lo que establecerá tu corazón. Dios dice que moriste con Cristo. Considéralo así. Si no crees, seguramente no serás establecido. La fe en nuestra propia muerte hecha por Cristo al ser co-crucificados juntamente con él desactiva el poder del pecado en nuestros miembros, es decir, la fe en que nuestra vieja identidad espiritual en Adán fue crucificada juntamente con Cristo y por Cristo, nos despoja del viejo hombre en cuanto a esa pasada manera de vivir porque Cristo sepultó nuestra vieja vida incluyendo la identidad que la representaba, y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. En la medida que creamos que hemos sido co-crucificados con Cristo y resucitados juntamente con él experimentaremos más y más la vida de Cristo en nosotros, la libertad del poder del pecado en nuestros miembros y como Cristo es magnificado en nuestros cuerpos para la gloria de él en su venida. Recordemos estos 5 siguientes versículos claves, para vivir por fe continuamente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. Dios quiere que sepamos esto, que lo consideremos y lo creamos y lo demos por hecho porque él ya lo hizo, ya estamos muertos al poder del pecado, porque el viejo hombre ya fue crucificado por Cristo y su unión pecaminosa con nuestras almas quedó destituida en la cruz, ya no es más el Rey, ahora Cristo reina en nuestros corazones, porque su Santo Espíritu nos ha circuncidado de Adán para unirnos a Cristo. Veamos de nuevo y lo creamos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4 versículos 22 al 24.
Nos despojamos del yo viejo hombre cuando creemos continuamente que ya fuimos co-crucificados con Cristo y por Cristo, así queda deshabilitado el viejo hombre en nuestras vidas y nos vestimos del nuevo hombre cuando creemos con la fe que por gracia recibimos de Cristo, que hemos sido resucitados juntamente con Él y nuestra posición está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La fe en nuestra co-resurrección activa el nuevo hombre, la nueva naturaleza nacida de nuevo, que es totalmente compatible con el Espíritu Santo para formarnos a la imagen de Cristo y magnificar su nombre, reproduciendo la vida de Jesús en y a través de nosotros por el poder de su Santo Espíritu y no por nuestras fuerzas. Miremos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2 versículo 20. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3 versículos 9 al 10. Recordemos que el Espíritu Santo no une su remiendo nuevo con paño viejo, es decir, el remiendo de la gracia no se mezcla con el remiendo viejo de la ley, ni el remiendo del Espíritu Santo con el remiendo del viejo hombre pecaminoso carnal. Miremos, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2 versículos 21 al 22. Nuestro viejo hombre es incompatible de conectarse con el Espíritu de Dios, pero nuestro nuevo hombre, que fue engendrado por el Espíritu mismo de Dios cuando nacimos de nuevo por la fe en el Evangelio, sí, el nuevo hombre o nueva creación es totalmente compatible para ser receptor de la inmerecida gracia de Dios, y es lo que el Espíritu Santo usa para formarnos a la imagen de Cristo y reproducir el amor y la fe de Jesús en nosotros para que puedan ver a Cristo en nosotros, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, predicando su evangelio, las buenas noticias de salvación sin esforzarse, sin que sea una carga pesada, no como diciendo tengo que hacerlo por obediencia, sino más bien el Espíritu mismo produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el creyente lleno del Espíritu dirá dentro de sí, quiero hacerlo, deseo hacerlo, tengo un ferviente anhelo de predicar el Evangelio y siento un ardor que llega hasta el tuétano de mis huesos que no me permite callar sobre esta salvación tan grande a las almas perdidas que Cristo quiere salvar. Entonces el creyente se deleitará en servir a Dios y en ser un instrumento útil y santificado de la casa de Dios para la gloria de Dios y no para su propia autoexaltación. Por eso es con el poder del Espíritu y no con nuestras fuerzas, pero esto no sucederá si no andamos por fe. Algo similar le ocurrió al profeta Jeremías en la dispensación de la ley, cuanto más a nosotros que estamos bajo la gracia y podemos entrar confiada y continuamente al lugar santísimo gracias a la sangre de Cristo y nuestra posición en Cristo con Él en los lugares celestiales. Veamos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20 versículos 7 al 9. Predicar el Evangelio no debería de ser una obra que el creyente trata de hacer para Dios en sus fuerzas, sino más bien el Espíritu obrando en nosotros, el Espíritu usando nuestra boca para reproducir su palabra salvífica. Por medio de la fe podemos ser como su boca y pueden ver a Cristo en nosotros predicando su glorioso Evangelio y viviendo coherentemente con lo que predicamos, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Veamos, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová.
Jeremías 15 versículos 19 al 20. Aunque este estudio no consiste en ahondar en el evangelismo, es imposible no tocarlo ya que es después de ser formados a la imagen de Cristo, el propósito principal de la Iglesia y entre más seamos formados a Cristo o más bien dicho en la medida que el Espíritu Santo forme más a Cristo en nosotros predicaremos con mayor gozo su evangelio, en el poder de Cristo, renunciando al yo sabiendo que hemos sido crucificados juntamente con Él y ya no vivimos para nosotros porque si vivimos para Jesús vivimos, fuimos resucitados con Él para vivir en la semejanza de su resurrección, cuando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo reaparezca solo para llevarse a su iglesia en el arrebatamiento entraremos con cuerpos glorificados al tercer cielo al tribunal de Cristo. Recordemos que el tribunal de Cristo no es para decidir quién va al cielo o al infierno, es exclusivamente para los hijos de Dios porque su sede es en el cielo donde todos son salvos porque ya fueron arrebatados y ahí el creyente dará cuenta de lo que el Espíritu Santo haya hecho en su cuerpo mientras estábamos aquí en la tierra para la gloria de Dios. El tribunal de Cristo es la recompensa de Dios de la vida de Cristo en los creyentes, es decir, todo lo que el Espíritu Santo produjo es oro, plata y piedras preciosas y todo lo que la carne hizo para Dios es heno, madera y hojarasca. Solo permanecerán las obras que Cristo hizo en nosotros, la esperanza de gloria y no lo que nosotros hayamos hecho en nuestras fuerzas o por temor ocultando el Espíritu de Dios. La luz de Cristo abajo de una almud, eso se quemará y no permanecerá. No indica que perderemos la salvación sino que el tribunal de Cristo es una oportunidad de llenar de adoración y alabanza al trono de Dios. Miremos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Segunda de Corintios 5 versículos 10 al 11. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9 versículo 23. Ahora veamos los versículos siguientes de Romanos 6, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Romanos 6 versículos 12 al 21. La tentación es siempre pasar por alto la enseñanza preliminar y fundamental que acabamos de ver al comienzo del capítulo 6 y pasar directamente a la parte de mandato y obediencia de no presentarse como un instrumento de justicia o noroeste permitir que el pecado reine en su vida carne mortal. Pero, cuando un versículo comienza con por lo tanto, usted sabe que lo que se dijo anteriormente es la premisa de todo lo que sigue. Aquí está la base de lo que sigue, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. Cuando el creyente en su andar por fe se despoja del viejo hombre a través de la fe en su propia co-crucifixión hecha por Cristo una sola vez sabiendo que un acto en tiempo pasado tiene poder presente continuo de despojar del poder pecaminoso a nuestro viejo hombre para vestirnos de nuevo hombre ya podemos consagrarnos a Dios. La consagración quiere decir disponer nuestros miembros para el uso
exclusivo al servicio de Dios, pero no podemos consagrar nuestra carne solo a la nueva creación. Esa es la manera de Dios, no a nuestra manera. Ahora sí veamos lo que sigue. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6 versículo 12. Entonces, Pablo comienza esta sección con por lo tanto, o por el hecho de que nuestra antigua identidad espiritual fue crucificada con Cristo, y se nos ha dado una nueva identidad espiritual que nos hace muertos al pecado y ya no en relación con ella, ya no bajo su dominio, autoridad, y ya no recibiendo su salario, debido al hecho de que fuimos declarados justos en Cristo. Por tanto, dice Pablo, no dejéis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Y luego nos dice lo que es dejar reinar el pecado en nuestros cuerpos mortales, que es cuando obedecemos sus deseos. Pablo no está hablando de la presencia del pecado. El pecado siempre estará presente mientras vivamos en esta tierra, en estos cuerpos humanos caídos que todavía tienen el pecado morando en ellos. Pero tener confianza en que nosotros estamos muertos a su dominio en nuestra nueva identidad espiritual debido a nuestra identificación con Cristo nos permitirá no obedecer los deseos del pecado carne. Otros pasajes que acompañan esta verdad son Gálatas 5 versículo 16, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 versículo 16. Pablo nos dice que es al caminar en el Espíritu que nos capacitamos para no satisfacer los deseos de la carne, centrados en Cristo, no en nosotros mismos, centrados en Cristo, no en nuestra fuerza sino más bien en el poder de su fuerza. Veamos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Efesios 6 versículo 10. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primera de Crónicas 16 versículo 11. Entonces, esto equivale a andar en el Espíritu con creer o apropiarse por fe de los resultados de nuestra identificación con Cristo. Recalquemos nuevamente, lo crees, luego te consideras y luego ya sirves, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6 versículos 6, verso 11 y 12. Así que armemos el panorama general aquí de cómo va todo junto. Mire los siguientes versículos, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14 versículos 25 y 26. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan capítulo 16 versículos 5 al 15. Él os guiará a toda la verdad. Él les dirá las cosas por venir. Él me glorificará. ¿Cómo? Al tomar lo que es de Él y declarártelo a ti. Entonces, ¿cuáles son las cosas que son suyas? Comillas, todo lo que tiene el Padre es mío. Jesús dijo que todo lo que pertenece al Padre es suyo, y luego en Romanos 8 versículos 16 al 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Romanos 8 versículos 16 al 17. Dice que somos hijos de Dios, y si hijos también somos herederos, coherederos con Cristo. Es porque somos coherederos con Cristo que Pablo nos dice en Efesios 1 versículo 3 que, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por eso que Pedro dice en 2 de Pedro 1 versículo 3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nuevamente, Pablo declara en 1 de Corintios 2 versículo 12 que hemos recibido el Espíritu Santo para que pudiéramos conocer las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que se dijeron más arriba. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hizo mención de estas preciosas cosas celestiales cuando estaba con Nicodemo en Juan capítulo 3 diciéndole que la carne solo puede producir carnalidad y solo el Espíritu Santo podría producir la vida espiritual, es decir, la vida de Cristo en nosotros, diciéndole que si no cree las cosas terrenales, ¿cómo podría creer en las riquezas celestiales de la gracia de Dios? Miremos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan capítulo 3 versículos 6 y 12. Como nosotros ya fuimos cortados de Adán nuestra vieja identidad espiritual y fuimos puestos en Cristo, ahora somos familia de Dios, hijos de Dios, tenemos las riquezas de su gracia y ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Miremos y creamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1 versículo 3. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que pertenece al Padre, que fue dado a Cristo, y que nos hemos convertido en coherederos. Los resultados efectos completos de la obra consumada de Cristo en la cruz y nuestra identificación con ella. El papel principal del Espíritu Santo es guiarnos al conocimiento y la creencia en el hecho de estas verdades. Por lo tanto, no dejar que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal y andar en el Espíritu se hace por fe en los hechos de lo que Dios ha declarado que ahora es cierto de nosotros como resultado de estar en Cristo. Es creyendo que realmente somos quienes Él dice que somos en Cristo, que realmente hemos recibido todo lo que Él dice que hemos recibido. Esto es lo que es andar según el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 versículo 16. Recordemos que en lecciones pasadas descubrimos que el amor de Dios ya está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta debería ser una de las riquezas de su gracia más preciada para el creyente que puede echar mano de esta vida eterna, porque su nueva identidad ya contiene el amor de Cristo en un corazón nuevo y podemos amar inclusive a nuestros enemigos con el amor que Dios nos ha dado, porque el Espíritu Santo reproduce el amor de Cristo, viene a través de nosotros y somos ejercitados en la piedad cuando andamos por diversas pruebas para aprender a andar por fe y usar este amor que ya nos fue concedido gratuitamente, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5 versículo 5. Así que no tienes que esperar hasta que después de ser arrebatado y que regresemos después de los 7 años de tribulación con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para inaugurar el reino milenial, porque en el reino milenial nadie nos va a robar y nos va a golpear en la mejilla, ni nadie nos va a pedir que caminemos 2 millas con Él, así que no desperdiciemos la gracia de Dios y creamos lo que dice el Señor, lo que su amor en nosotros puede producir con el poder de su Espíritu, y no necesitamos depender de nuestras fuerzas porque Él ya nos dio su amor no para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino el Espíritu Santo superando aún esto, nos capacita formando a Cristo en nosotros para amar a los demás como Cristo nos ha amado a nosotros, muy superior a amar a tu prójimo como a ti mismo. Veamos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5 versículo 5. Aunque las bienaventuranzas se refieren al reino milenial, los resultados de la vida de Cristo en nosotros se refieren a la dispensación de la gracia. Miremos, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente.
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5 versículos 38 en adelante. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su oración sumo sacerdotal profetizó que parte de las riquezas de su gracia en nosotros al ser unidos a Él sería su amor en nosotros. No tienes que esperarte al reino milenial, miremos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17 versículos 20 y 21. Versículo 23 y 26. Recordemos que nuestra nueva identidad en Cristo contiene el amor de Cristo porque fuimos que crucificados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él y ahora su amor es nuestro amor, su fe es nuestra fe, su cruz es nuestra cruz, su sepultura es nuestra sepultura y su resurrección es nuestra resurrección y nuevamente su amor está en nosotros. ¿Lo crees? ¿O porque te esfuerzas por imitarlo y producirlo en tus fuerzas piensas que no es así? No te desesperes, creamos su palabra. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5 versículo 5 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1 versículo 22 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5. Versículo 6. Cuando creemos en nuestra propia muerte llevada a cabo por Cristo en nuestra co-crucifixión nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos de nuevo al creer continuamente que hemos sido resucitados y puestos en Cristo. Esto activa la simiente de Cristo que ya está en nosotros, por lo tanto incluye el amor de Él en nosotros. En nuestras fuerzas no podemos producir su amor, es en el poder de Él y no a nuestra manera. Muchas creyentes cuando leen 1 de Corintios 13 piensan que es un poema hermoso de cómo un hombre en sus fuerzas puede amar a una mujer y no se dan cuenta que este es el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero que sin embargo, está disponible para que Él en nosotros lo reproduzca. Miremos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 1 de Corintios 13 versículos 4 al 8. Independientemente del don que el Espíritu Santo te haya concedido gratuitamente, profecía, evangelista, ciencia, sabiduría, presidir, el don de dar, administrar, pastor o maestro, el de la enseñanza, el de discernimiento de espíritus, el de misericordia, etc. El amor de Cristo ya está derramado en nuestros corazones y tú puedes echar mano de él cuando te consideras muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo te ocupará para magnificar a Cristo en nuestros cuerpos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Ahora sigamos con Romanos 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6 versículo 13. Pablo dice, ni presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos está en presente imperativo activo del verbo. Es un mandato a la acción cierta y continua por parte de su sujeto. Como los que viven de entre los muertos está en forma de participio presente activo. Expresa acción continua. Entonces, juntando todo esto, Pablo está diciendo que debemos hacer 4 cosas después de conocer y creer esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. Estas son las 4 exhortaciones. 1. Considerar, estimarnos muertos al poder del pecado y la ley mediante el cuerpo de Cristo, pero ya como resucitados con Cristo. Aquí el verso, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6 versículo 11. 2. Que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. No dejes que nos gobierne. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6 versículo 12-3. No rindáis nuestros miembros como instrumentos de iniquidad ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. 4. Debemos rendir nuestros miembros como instrumentos de justicia. Esto es la consagración, dispones la parte resucitada viva que Cristo nos concedió para su servicio. Miremos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6 versículo 13. ¿Por qué? Debido a la realidad continua de que estamos vivos de entre los muertos. Debido a la realidad continua de nuestra nueva identidad espiritual que recibimos debido a nuestra identificación con Cristo. Que lleguemos a estar tan convencidos de la realidad de nuestra nueva identidad espiritual que nos estremezcamos ante la idea de seguir cediendo a nuestros miembros como instrumentos. Esto no significa que no volveremos a caer, sino que los tiempos de andar en la carne serán mucho más cortos porque la presencia continua del pecado en nuestro cuerpo nos recordará nuestra coexistencia con Cristo en los lugares celestiales y que el andar en la carne no es vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo como nuevas criaturas porque hemos muerto a pecar y estamos vivos en Cristo Jesús para amar. Como Él nos amó y ser formados a su imagen predicando su glorioso evangelio. Un buen ejemplo de esto es vestirse y actuar de acuerdo con nuestro género. La mayoría de los hombres se sentirían muy avergonzados y humillados si los encontraran vistiéndose o actuando como una mujer en público. ¿Por qué? No porque ser mujer sea malo, sino por su propia identidad. El versículo 13 es la declaración clave en toda la escritura con respecto al tema de la consagración, presentar algo o alguien a Dios para su uso. Para vivir la vida de Cristo resucitado y consagrarnos presentarnos a Dios como instrumentos de justicia, primero debemos estar convencidos de la verdad de que el poder del pecado ha sido quebrantado y ya no tiene la autoridad para usarnos como instrumentos de injusticia. La frase clave en estos versículos es como los que están vivos de entre los muertos. Pablo está diciendo que, para presentarnos como instrumentos de justicia ante Dios, primero debemos creer que en verdad hemos sido crucificados y que ahora estamos vivos de entre los muertos. Recuerde Romanos 6 versículo 7, el que está muerto está libre del poder del pecado. Nada de la vieja creación puede ser presentado a Dios, sino solo lo que ha pasado de muerte a resurrección. Cuando conocemos y consideramos o contamos con esta verdad, presentarla o cederla, surge naturalmente. La gracia y paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con cada uno, su poderosa voz de trompeta se escuchará muy pronto en el cielo. Amemos juntos su venida. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3 versículos 9 al 10. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2 versículo 20. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4 versículos 22 al 24. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6.